Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Latacunga en Ecuador. Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa diocesano, de su programa sabatino, Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la diócesis de Latacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y sobre todo se estudia el catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados a partir de las 18 horas a través de Radio Latacunga, a través del canal de Radio Latacunga en Facebook y a través del canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Nuevamente hoy nos acompaña nuestro hermano Marco Danilo Velástegui Carrasco, quien es docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con sede en Ambato, con quien vamos a tratar el tema La Iglesia es Santa, en su primera parte, numerales 823 hasta el 826. Expresamos agradecimientos al señor obispo Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Hermano Marco, muy buenas tardes. Bienvenido a Un Pueblo que Camina. Mil gracias, Juan. Gracias por esta oportunidad que me permiten para poder compartir con la comunidad radioyente de este hermoso programa Un Pueblo que Camina. Y pues bueno, aquí estamos caminando juntos en iglesia con nuevos acontecimientos, nuevas realidades y nuevas situaciones. Gracias por la invitación. Perfecto, muchas gracias por su tiempo y por su predisposición. Bien, preguntemos un poquitito para que la gente se acuerde, para que nuestra audiencia lo recuerde, quién es Danilo Velástegui y qué actividades realiza en la iglesia. Bueno, soy docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ambato. Estamos en algo que se conoce desde el mes de enero en las sedes como la DIM, Dirección de Identidad y Misión, y es la función o la organización encargada de velar, procurar, por un lado, lo que es la misión propia de la Universidad Católica, su identidad católica, su identidad de investigación, generar también en los diálogos fe-ciencia. Entonces es una nueva reestructura dentro de un nuevo modelo educativo que ha propuesto la PUCE, en búsqueda de la formación integral del ser humano, ¿no? Entonces, yo soy parte de los docentes de la DIM, y como docentes de la DIM tenemos 4 asignaturas que corren transversales, en donde se procura la formación integral de la persona, como decíamos. La idea no es solamente que salgan buenos profesionales de la católica, sino sobre todo que salgan buenas personas, con valores claros, con identidad muy precisa en función de la búsqueda de la verdad y del servicio y de la promoción de la dignidad humana. Esa es la función que tiene a su cargo la Dirección de Identidad y Misión. Y pues bueno, es lo que estamos nosotros ahí con un grupito de más o menos 11 personas, entre profesores de planta, entre el director de la IDIM y también algunos profesores que están a contrato. También, bueno, estoy trabajando en la Católica. También soy parte del equipo bíblico de la diócesis de Ambato. También ayudo a Padre Lauren en cursos bíblicos en el Centro Bíblico Verbo Divino. También soy profesor en Estela, que es el programa de Escuela de Teología para Laicos, aquí en la diócesis de Ambato. Pues bueno, en eso estamos, en ese corrido grande en la ayuda del Evangelio. Qué bueno, excelente. Bien,
La iglesia hoy recuerda a San Manaén. La conmemoración de San Manaén, hermano de leche del tetrarca Herodes, que era en la iglesia de Antioquía, en Siria, sobresaliendo como profeta bajo la gracia del Nuevo Testamento. Esto es en el siglo primero. La cita bíblica que se ha escogido para el día de hoy está tomada de Efesios 5, del 25 al 27, y dice: Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para limpiarla con el baño de agua y la palabra y consagrarla, para presentar una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino santa e irreprochable. El tema que vamos a tratar hoy es: la iglesia es santa. Por favor, Danilo nos ayuda con una introducción a este tema. Bien, gracias. Un tema muy, muy interesante. Un tema que, bueno, es una primera parte la que vamos a ir desarrollando y es una continuación de lo que veían en las semanas anteriores. Yo supongo cuando se habla acerca de la unidad de la iglesia como una. Entonces, el texto que nos acaba de leer Juan es ante todo un texto que desde los primeros siglos ya la iglesia, la comunidad eclesial había reconocido en las palabras de Pablo esta profunda definición de lo que es la comunidad en sí misma, ¿no? La iglesia es fruto del amor total de Cristo, ¿no? Cristo dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. Y claro, aunque el texto no está hablando concretamente acerca de la iglesia, sino de los matrimonios y de la relación de la pareja entre esposo y esposa y viceversa, pero Pablo quiere usar este ejemplo de cómo Cristo amó a la iglesia. Y eso es algo muy importante, ¿no? La iglesia es fruto del amor total de Cristo. Muy importante también el evangelio que escuchamos la semana pasada, en ese mensaje muy hermoso, en ese discurso muy hermoso que Jesús da, dice, un mandamiento nuevo os doy. Todo se va en ese mismo ambiente, ¿no? Él se entrega por la iglesia, Jesús se entrega por la iglesia, pero no como una recompensa porque la iglesia sea perfecta, sino para purificarla, dice, para purificarla, para santificarla, para embellecerla con su santidad. Y claro, ahí pone el ejemplo de los esposos debemos hacer lo mismo por las esposas y viceversa, ¿no? Y así encontramos entonces este fundamento bíblico de lo que es la santidad de la iglesia. La iglesia es santa porque Cristo se entregó a sí mismo para santificarla, dice, mediante el baño del agua y la virtud de la palabra, ¿no? Esa santidad entonces no se basa en méritos humanos, vamos a irlo desarrollando a lo largo de esta reflexión, sino del don gratuito y del amor redentor de Cristo. Sí, así como el esposo ama, cuida, perdona, embellece, protege, permite el desarrollo de la esposa, así también Cristo actúa con la iglesia. Este es el ejemplo muy claro de cómo debe ser esa relación y cómo debe entenderse la relación entre Cristo y la iglesia. Esta imagen nupcial que siempre estuvo planteada a lo largo de la Biblia, entonces también hoy la usa Pablo y hoy hemos usado también y se nos muestra a través del magisterio de la iglesia para recordar esa alianza clara, plena y muy precisa acerca de lo que es la fidelidad y esta comunión transparente. La iglesia, por lo tanto, decimos entonces, es santa porque ha sido amada hasta el extremo, sigue siendo amada hasta el extremo por Cristo. Es santa porque está unida a Él, como su cuerpo, nos dice el apóstol Pablo muy claro, ¿no? Cristo es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Es santa porque ha sido lavada por el bautismo, alimentada con la palabra, alimentada con Eucaristía. Es santa porque a pesar de la fragilidad humana que presente a lo largo de la historia, y eso le hace también tener esta condición pecadora, pero Cristo no deja de trabajar por la iglesia, en la iglesia, con la iglesia y llevando a la plenitud hacia la comunidad. Por eso un poquito vamos a trabajar, digamos, en este tiempo o en esta reflexión con estos 4 numerales, ¿no? El 823, que nos recuerda que la iglesia es santa, el 824, que nos enseña acerca de la santidad que se manifiesta en frutos concretos dentro de la vida de los fieles,
el 825 que se reconoce esa tensión, llamemos así, entre la santidad esencial de la iglesia y la necesidad permanente de purificarse o de santificarse a sí mismo que debe tener la iglesia, y el numeral 826 que señala que el alma de la santidad eclesial es ante todo el amor. El amor es la base de la santidad. Pues bueno, entonces un poquito partiendo desde este hermoso símil que usa Pablo, nosotros también hoy día hemos querido un poquito iniciar o dar esta pequeña introducción para esta reflexión que vamos a tener acerca de lo que es la santidad de la iglesia. Perfecto, muchísimas gracias, pero primero nos vamos a una pausa y ya regresamos con el primer numeral. Mi nombre es Silvia V, soy una enferma alcohólica y drogadicta en proceso de rehabilitación. A mis 18 años, al salir de una fiesta con unos amigos, totalmente inconsciente y llevada bajo los efectos del alcohol y las drogas, 5 personas abusaron sexualmente de mí, me golpearon hasta más no poder y me fueron a dejar en la casa en un estado de bulto, con el cuerpo totalmente destrozado. Al levantarme y darme cuenta de lo que había ocurrido, intenté suicidarme. Intenté también informar a las autoridades y obviamente nadie creía en mí. Te puedo decir que vivir la vida está en vivirla con libertad y no con libertinaje. Amigos, nuevamente estamos con ustedes continuando con su programa Diocesano, un pueblo que camina. Nuestro invitado de hoy, Marco Danilo Velástegui Carrasco, docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede en Ambato, con quien vamos a tratar el tema La Iglesia es Santa, en su primera parte, los numerales desde el 823 hasta el 826. Expresamos el agradecimiento sincero a Monseñor Giovanni Paz, obispo de la diócesis de Latacunga, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. El primer numeral para su análisis, el 823, que dice así: la fe confiesa que la Iglesia no puede dejar de ser santa. En efecto, Cristo, el Hijo de Dios, a quien con el Padre y con el Espíritu se proclama Él solo santo, amó a su Iglesia como a su esposa. Él se entregó por ella para santificarla. La unió a sí mismo como su propio cuerpo y la llenó del don del Espíritu Santo para gloria de Dios. La Iglesia es, pues, el pueblo santo de Dios y sus miembros son llamados santos. Por favor, ¿nos puede ayudar con su explicación y sus comentarios, Danilo? Bien, este es un numeral muy, muy interesante. Podríamos resumirle con la siguiente frase, ¿no? La iglesia es santa porque su origen es santo. Sí, la iglesia es santa porque su origen es santo. Y claro, el catecismo nos enseña que la iglesia es indefectiblemente santa, ¿no? Nos dice en este numeral. Esta afirmación significa que todos sus miembros son impecables, no significa que todos sus miembros sean impecables, ¿no? Y que por eso es santa, porque sus miembros son angelitos y tienen alitas y todo lo demás. No es por eso, sino que la santidad es esencial y permanente porque su fundador es Cristo, el Santo de Dios, como nos dirá el Evangelio de Marcos en el capítulo 1, versículo 24, el cual, Cristo, se entregó por la iglesia para santificarla, como nos dice Pablo en la carta a los Efesios que escuchamos, ¿no? Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, dice, purificándola por el baño del agua y por la palabra. Por lo tanto, esa santidad no proviene del esfuerzo humano. Eso hay que tenerlo bien claro, ¿no? A veces dicen, pero ¿para qué vas a creer en la iglesia si la iglesia es pecadora? Eso es, claro, ¿no? La iglesia, por ser hecho por seres humanos, es pecadora, es frágil como nosotros. ¿Sí? Porque la santidad no le viene del ser humano, le viene como una gracia, es una
gracia que le da la santidad. Ya lo expresa el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium, en el número 39, cuando dice que la Iglesia es a la vez sociedad visible e institución espiritual, santificada por el Espíritu. Esta es parte ya incluso de la doctrina del Vaticano II, aunque no es que Vaticano II se inventó esto, no, ¿sí? Ya nos dice muy claro el apóstol Pablo, también es santa en su cabeza, porque Cristo es la cabeza. Es santa en su alma, como nos dice también aquí, ¿no? La llenó del Espíritu Santo, ¿sí? La llenó del Espíritu Santo. Y en los medios que ofrece, es santa por la palabra de Dios, ¿sí? Es santa por la palabra de Dios, la Biblia, ¿no? Es santa por los sacramentos, es santa por la oración, es santa por la caridad, es santa por el servicio, independiente de las personas que lo impartan, ¿no? Es santa por estos medios que ofrece para llevar a la santidad. El Papa Benedicto XVI nos decía en uno de sus discursos, ante todo, no está determinado por nuestras obras, sino por el amor de Dios que santifica siempre. Y Juan Pablo II también nos decía, ¿no? En una de sus encíclicas, decía que la santidad es la perspectiva en la que se sitúa todo camino pastoral. Y entonces, claro, cuando se hace la pastoral, esta misma acción que usted guía, Juan, esta misma acción es dentro de esa perspectiva de la santidad, que el miembro de la iglesia conozca a dónde pertenece. Y es muy interesante que sepamos dónde pertenecemos, porque mire, muchos somos miembros y decimos, yo soy católico, pero ¿y qué significa ser católico? ¿Qué significa ser parte de la iglesia? Entonces, es importante tener en cuenta esta perspectiva y estas actividades pastorales de diversa gama que podemos tener, se encaminan hacia eso. A buscar la santidad de las personas miembros de la iglesia, ¿no? Es entonces esta imagen, podríamos ponerla con digamos así, un ejemplo de la santidad de la iglesia. Podríamos imaginarnos una lámpara, ¿no? De las lámparas que tenemos en los postes, o a veces las linternas que tenemos a veces, ¿no? Están sucias, polvorientas, etcétera, etcétera, pero en la medida en que estén conectadas con la corriente eléctrica, siempre van a funcionar, siempre van a estar produciendo luz, ¿sí? Siempre van a estar, aunque no sea una luz así muy brillante, muy enceguecedora, pero bueno, esa es esa característica, ¿no? También podríamos poner otra imagen ya un poco bíblica, mejor dicho, un poco no, sino muy bíblica. Se me viene a la mente la imagen del arca de Noé. Por ejemplo, en el arca de Noé, cuando Dios le pide a Noé que ponga todos los animales dentro del arca, no es que Noé empezó a calificar cuáles son los animales puros, según la mentalidad de la ley judía, y los animales impuros, sino ahí metió todos los animales, porque había que salvar a todos los animales del diluvio. Entonces, así mismo es la salvación, y así mismo la iglesia se presenta como instrumento de salvación por esa característica salvadora. Esta imagen bíblica de la esposa que nos presenta el apóstol Pablo nos lleva o nos ilustra a ese cuidado del esposo, Cristo, el cuidado que tiene por su amada, ¿sí? El cuidado que tiene por su amada, ¿sí? Aunque la esposa sea infiel, como muchas veces pasa, y muy claro se me viene a la mente en este momento la simbología del profeta Oseas, que es que Dios le ordena casarse con una prostituta, esa simbología, ¿no? O sea, el esposo es el que santifica a la esposa. ¿Y quién más? Cristo, que santifica a la iglesia, que la hace perfecta, que la hace transparente. Y también, como decimos, este ejemplo, un ejemplo muy, ya llamemos, no un ejemplo, sino algo de la realidad cotidiana que vivimos hoy día en los sacramentos, ¿no? Cuando uno se acerca al sacramento, no está pensando si el sacerdote que celebra el sacramento se habrá confesado o no se habrá confesado. Uno no piensa si el sacerdote estará en pecado o no estará en pecado. Uno no va a la misa, en pocas palabras, por el sacerdote. Uno va a la misa porque yo quiero encontrarme con Papá Dios, yo quiero encontrarme con la comunidad. Y si él está o no está, es problema de él, ¿no? Entonces, claro, los sacramentos son signos eficaces
de esta gracia, de este amor infinito, de este amor esponsal, de este amor que el esposo cuida y protege a la iglesia. Esto confirma que la iglesia no se sostiene por méritos humanos, sino por la gracia divina. Ahora, eso no quiere decir que, bueno, es gracia divina, quedémonos tranquilos, no hagamos nada en la pastoral para que las acciones vengan desde el cielo. No, tampoco es eso, ¿no? La santidad tiene otro detalle, es la vocación. Cada bautizado, por lo tanto, está llamado a colaborar con la gracia y a dejarse purificar. No es que, bueno, ya me bautizaron, yo soy católico, pues bueno, ya porque soy católico tengo la salvación en el bolsillo y tira la casa por la ventana. No, no se puede hacer eso, ¿no? La iglesia no es santa porque no tenga pecadores tampoco, ¿sí? A veces a mí me cuestiona y me llama la atención cuando en algunos templos, en el rato de la comunión, quien hace el de monitor dice a veces, los que estén debidamente preparados, acérquense a la comunión. Esa invitación es como muy selectiva, o sea, ¿quién entraría a la comunión? O sea, debidamente preparados, o sea, no, la comunión es ese sacramento para el enfermo, para el necesitado, porque necesitamos de la salvación y esa es la oportunidad para acercarnos a la salvación, ¿sí? La iglesia entonces no es santa porque no tenga pecadores, sino porque tiene el poder de santificar a los pecadores. Como dijo el Papa Francisco, ¿no? La santidad es el rostro más bello de la iglesia. Él nos decía así, ¿no? La santidad entonces de la iglesia es una certeza teológica basada en Cristo y en el Espíritu Santo, no en logros humanos, sino en una santidad participativa, no autónoma, ¿no? Esto también recuerda que cada bautizado está llamado a responder con fidelidad a la gracia, a colaborar con su propia santificación y a la santificación de la comunidad. Y no puede esperar a que le caiga la santidad desde el cielo. Uno tiene que esforzarse por actuar y por compartir la vida desde la responsabilidad propia que uno debe tener. ¿Sí? Que uno debe tener. En síntesis, podríamos decir que este numeral 823, nos introduce al ministerio de una iglesia santa, no porque sus miembros lo sean, sino porque está unida a Cristo, que es la fuente de la santidad. La santidad de la iglesia es entonces un ministerio de gracia, un regalo que Dios nos da a través de Jesús. Es un don recibido, no una perfección alcanzada. ¿Sí? Así como tener presente entonces un poquito este texto de Oseas que nos habla acerca de el profeta que ama y rescata a su amada, y a lo largo de la historia de la iglesia se nos da esa misma explicación o vemos esa misma realidad. Ha habido situaciones y situaciones, sí, situaciones, pero no por eso la iglesia ha caído. ¿Por qué? No cae, no porque digamos, está levantada por la habilidad de las personas o de los papas o de los obispos, no cae porque Dios y el Espíritu lo sostiene. Perfecto, muchas gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es René F., soy un enfermo alcohólico drogadicto, ¿no? Yo les quisiera decir que cuando conocí el alcohol y conocí las drogas, no, yo perdí mi hogar, perdí a mi familia, perdí a mis hijos, perdí a mi esposa que me encontró con mi amante, digamos, en este caso, ¿no? En mi propia casa, en mi propio hogar, ¿no? Y mediante eso me dediqué mucho al alcohol, a las drogas y dile no a las drogas porque destruye hogares y destruye vidas. Amigos, seguimos con su programa Diocesano, un pueblo que camina. Nuestro invitado de hoy, Marco Danilo Velástegui Carrasco, docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con sede en Ambato, nos está ayudando con el tema La Iglesia es Santa, en su primera parte, numerales desde el 823 hasta el 826. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa.
Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio La Tacunga, luego se puede dirigir al canal de Radio La Tacunga en Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos-La Tacunga en YouTube. Allí tenemos más de 230 videos con enseñanza del catecismo. El siguiente numeral para su análisis y explicación es el 824, que dice: la Iglesia, unida a Cristo, está santificada por Él y en Él. Ella también ha sido hecha santificadora. Todas las obras de la Iglesia se esfuerzan en conseguir la santificación de los hombres en Cristo y la glorificación de Dios. En la Iglesia es en donde está depositada la plenitud total de los medios de salvación. Es en ella donde conseguimos la santidad por la gracia de Dios. Bonito numeral. Sí, es un numeral muy especial, este numeral, y lo que conoceríamos como lo llamaríamos la santificación se manifiesta en frutos concretos, ¿no? Se manifiesta en frutos concretos. Claro, este numeral 824 aclara ante todo que la santidad de la Iglesia no es una idea abstracta. Ah, qué bonito que sean santos y chévere que sea santa porque Cristo, el 3 veces santo, la santifica. No, no, sino que este numeral expresa que la santidad se expresa en frutos de gracia que se ven en los miembros de la Iglesia y se reconoce en la vida concreta de los santos y de tantos fieles anónimos que viven el Evangelio con una autenticidad como la de Jesús. Por eso dijo Jesús, ¿no? Por los frutos los conoceréis. Sí, por los frutos. Y también nos dice, ¿no? Brille su luz entre los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre. Esto no quiere decir que, bueno, está formada por seres humanos y todos los seres humanos casi por naturaleza son débiles o finitos y por lo tanto todo es un relajo. No, no, al contrario, la santidad se expresa en las personas. No es que sean unos, nacen para ser santos. El santo se va construyendo, el santo se va haciendo en la medida en que, primero, reconoce su dignidad como persona, segundo, reconoce su vocación de servicio que tiene, tercero, se siente parte de su fe en la que cree y vivencia la fe que cree, y esa vivencia de la fe la va expresando en acciones concretas, y entonces entra ya en el proceso de la dignificación del ser humano. O sea, no es que solamente sea digno por el hecho de ser humano, sino alcanza una dignidad mayor porque va llevando a la plenitud esta grandeza del ser humano. Vaticano II insistía diciendo que todos, absolutamente todos en Iglesia, ya sean de la jerarquía o ya sean del laicado, estamos llamados a la santidad. Y así nos dice la Lumen Gentium número 40, un documento que deberíamos manejarlo todos los creyentes, ¿no? Esta universalidad se vive en múltiples estados. Entonces va diciendo los religiosos en todas sus áreas, los padres de familia, los catequistas, los jóvenes, los estudiantes, los niños, absolutamente todos. Todos esperemos que, por ejemplo, lo que tenía planeado el Papa Juan Francisco, canonizar a Carlos Acuti, este joven millennial, ¿no? Entonces, ojalá se haga realidad muy pronto, ¿no? Para que tengamos en cuenta que no es que la santidad es de quien vive rezando en iglesia de las 24 horas o golpeándose el pecho, no, no, no. La santidad está en el quehacer cotidiano de la vida, en el quehacer cotidiano. No es que la santidad sea exclusivo de los religiosos o de los consagrados. La santidad es de todo mundo, ¿no? Es la santidad, ¿por qué? Por el bautismo, nos va a decir el apóstol Pablo en la carta a los romanos, participamos de la resurrección de Cristo y por lo tanto ya vivimos para Él. Ahora bien, decíamos entonces, esta santidad es también en la madre, por ejemplo, que educa en la fe. ¿Cuántas madres en el quehacer diario no podríamos decirles que no son santas? ¿Sí? ¿Cuántas personas se esfuerzan por vivir la honradez?
Sí, imagínense en nuestro país que nos asustamos por tanta corrupción. La persona, el juez, el abogado, la persona que quiere mantenerse honesta en estos cargos públicos, en estos cargos políticos, y que dice yo me mantengo firme, yo no quiero corromperme, yo quiero servir por servir, etcétera, etcétera. Estamos viendo a personas santas, y no es que no hay muchos anónimos que viven el Evangelio con autenticidad. Ya nos dice, ¿no? Decía este texto de Mateo 5:16, brille vuestra luz entre los hombres. Claro, esto de la santidad no es cuestión de propaganda de los medios de comunicación, pero es parte de la autenticidad. Otro ambiente, llamemos así, muy especial donde se mira la santidad es la liturgia. ¿En qué sentido? Porque la liturgia es un ámbito privilegiado donde expresa la santidad. O sea, cada misa, cada celebración es un encuentro con el santo por excelencia. Ahora, esa es la función desde el punto de vista antropológico y sociológico de la liturgia, ¿no? La liturgia tiene que procurar conectar con lo sagrado. Sí, para eso existe la liturgia, y no es que la liturgia sea exclusiva de los católicos, ¿no? La liturgia es propio de las religiones, de los credos, de la fe, cualquiera sea el credo de la fe, que trata de conectar ese asentimiento, digamos, de la razón por lo cual dice yo creo, y de la voluntad que dice yo creo, y yo tengo que expresarlo y vivirlo. Y lo vivo en una liturgia. Entonces, en el caso de nosotros también, en nuestra liturgia dominical o en los sacramentos, expresamos ese privilegio del encuentro con Dios, el encuentro con la santidad, el encuentro con la comunidad de manera excelente, ¿no? Por eso se dice que, nos dice el catecismo, ¿no? La santidad es la fuente secreta y la medida inefable de la acción evangelizadora, ¿no? La evangelización debe culminar con la acción litúrgica, y de la acción litúrgica nace nuevamente el proceso evangelizador. Y por eso es el hecho de que yo me voy a la Eucaristía el domingo llamemos así, a cargarme, si vale decir el término, de esta vivencia de la santidad. Y claro, esa santidad tiene que ser expresada, sí, expresada. Claro, ahí las diversas expresiones litúrgicas que debemos tener en cuenta. Y Juan Pablo II decía en ese documento muy interesante, la Novo Millennium, que se escribe cerca del año 2000 más o menos, que exhorta al redescubrimiento del gusto por la santidad. Y el gusto por la santidad. Y recordando también en Evangelii Nunciandi lo que nos decía Paulo VI, ¿no? El testimonio de la vida auténtica, de la vida auténticamente cristiana, es el primero y más eficaz de todos los modos de evangelización. El testimonio. El testimonio, la acción misionera que hoy el Papa insiste también, ¿no? Empezó con eso, la iglesia es necesario que vuelva a su acción misionera. Son los discursos más importantes, el ser testigo, el testigo de la paz, el testigo del Evangelio, el testigo de Jesucristo. Ya también nos decía el Papa Francisco, que era necesario que la santidad sea la puerta de al lado, tener en cuenta esa santidad. Y la puerta de al lado donde están, ¿qué? No solamente los sacerdotes, sino el quehacer cotidiano de la gente, ¿no? Los abuelos, las madres, los padres, a quienes escuchamos. Y por lo tanto, que quede esto un poquito claro entre nosotros, ¿no? La santidad no es exclusiva, porque a veces creemos, los comunes y corrientes fieles de a pie, que la santidad es exclusiva de los padrecitos o de las monjitas. La santidad es el más bello rostro de la iglesia, es el rostro de cada uno de nosotros. ¿En qué momento expresamos la santidad? No se trata de hacer milagros. La santidad se expresa en la vivencia plena de los valores del Evangelio, en la vivencia de los valores éticos, en la vivencia, el primero de los valores, el respeto. Me decía alguien, hacíamos la lección el día sábado con un grupo de personas, y me decía, ¿y cómo empiezo yo a amar? Para mí me es duro amar al otro. Y le decía, empecemos por aprender a respetar al otro. Sí, aprender a respetar, es lo más elemental, ¿no? El respeto, puede tener ideas locas, bueno, que tenga. Le respeto porque es una persona. Ya empezamos el proceso de amar. Ahí empezamos el camino de la santidad.
En resumen, podríamos decir que la santidad de la iglesia se traduce entonces en obras visibles, eh, también se expresa en obras visibles, en acciones concretas que hace la iglesia. Por ejemplo, tener en cuenta tantos servicios de hospitales que tiene la iglesia, escuelas, misiones, servicio a los pobres, comidas comunitarias, etcétera, etcétera. Todas estas acciones de caridad que a veces ni lo sabemos, ¿sí? Ni lo sabemos, pero ese es el fruto diverso del Espíritu que nos permite a nosotros expresar esta santidad y que a la vez esta santidad también es la expresión clara de ese amor que nosotros tenemos eh, a Dios y que tenemos a Jesús porque Él lo vivió de esta forma. No tanto para cumplir mandamientos, sino para expresar mi creencia, para expresar mi fe, para expresar mi amor a Dios y a los hermanos. Perfecto. Como si nos alcanza el tiempo, vamos al numeral siguiente, el 825, que dice: la Iglesia, en efecto, ya en la tierra se caracteriza por una verdadera santidad, aunque todavía imperfecta. En sus miembros, la santidad perfecta está todavía por alcanzar. Todos los cristianos de cualquier estado o condición están llamados cada uno por su propio camino a la perfección de la santidad, cuyo modelo es el mismo Padre. Ya lo ha dicho antes, pero vamos a la explicación. Sí, es muy importante tener en cuenta este particular, ¿no? Así como hemos dicho que el esposo, Cristo, es el que santifica a la iglesia y por lo tanto ese es el origen, digamos, de la santidad de la iglesia. También tener en cuenta que esa santidad que nos transmite Cristo a la iglesia por la fuerza del Espíritu va generando entonces los productos, llamémoslo así, y se expresa en la santidad de los creyentes, pero también hay que tener en cuenta que la iglesia dentro de su seno, habemos miembros pecadores y eso no quiere decir que excluyamos a los pecadores. Fuera de nosotros los pecadores. Los pecadores váyanse a otro lugar, ¿no? Busquen otra iglesia, otro templo, otra comunidad. No, no. La iglesia es santa, pero a la vez necesita purificación. Necesita constantemente purificación. Y es la palabra del Vaticano II, ¿no? Que nos dice en el número 8 de la Lumen Gentium, contiene pecadores en su seno y por tanto busca sin cesar la penitencia y la renovación. Es muy interesante eso, ¿no? Y ahí entendemos, por ejemplo, el acto de contrición de cada domingo que hacemos en la misa al inicio de la Eucaristía. Yo me reconozco pecador. Pido por todos ustedes que son pecadores. Pido que intercedan ustedes por mí, que soy pecador. O sea, dentro de la Eucaristía está este punto de reconocernos lo que somos. Y el mismo Jesús enseña, ¿no? Enseña en la parábola del trigo y la cizaña, ¿no? Allá en el Evangelio de Mateo. No es que podemos decir, a ver, eh, solamente entran a la iglesia o solamente vamos a dar los sacramentos a los que son perfectos, a los que son santos. Solamente ellos tienen el derecho, y mientras tanto los otros pecadores quedan excluidos, cualquier color de pecado, ¿no? De cualquier sea su falla, cualquier sea su situación. Entonces empezamos a excluir y vamos a terminar como terminó la religión judía en la época de Jesús, ¿no? Dividiendo los puros y los impuros. Y a veces sucede dentro de nuestras comunidades. Sucede que hay personas que juzgan a los otros por el hecho de juzgar, ¿no? No conocemos las cosas de las personas y aunque conociéramos las situaciones, no tenemos por qué, nadie nos da el derecho, ¿no? Lo mismo de la parábola, y yo tenía en cuenta esta parábola de Mateo 16, de Mateo 13, cuando nos habla de la cizaña. Mira, Señor, han sembrado cizaña en el campo, ¿quieres que vayamos a arrancar la cizaña? ¿Qué dice Jesús? No, no, no pueden arrancar la cizaña. El momento en que arrancan la cizaña, arrancan también el trigo. Dejen que crezcan juntas y ya llegará el momento de la cosecha y ahí empezamos a clasificar. Sí, es lo mismo, ¿no? Mire, en nuestro país de violencia, ¿qué hacemos? Matemos a a todos estos que llevan tatuajes o a todos los choneros, etcétera, etcétera, etcétera. Y quedémonos los que somos transparentes. ¿Quiénes son transparentes? ¿Y quiénes son los que no han hecho nada mal?
al que levante, que tire la piedra el que no ha cometido pecado. No, nos quedaríamos sin habitantes en el Ecuador, ¿no? O sea, entonces, claro, tenemos que aprender a convivir. Eso no quiere decir que, bueno, entonces, que vengan nomás y que hagan lo que quieran. No, no. O sea, vamos a ver qué hacemos para manejar esta convivencia entre el bien y el mal. ¿Cómo vamos luchando? ¿Cómo vamos educando a las generaciones para que sean auténticas, para que nuestros hijos tengan bien claros los valores cristianos, para que se sientan parte de la iglesia? ¿Sí? Entonces, esto es parte de ese proceso constante de conversión y también esa oportunidad que debemos dar a los demás para que se conviertan. Y también reconocer nosotros, los que estamos de una u otra manera al frente, o que tenemos alguna dirigencia, o que manejamos más o menos la teología, reconocer que no por eso ya tenemos la salvación en el bolsillo y nos creemos perfectos. Tampoco, o sea, no podemos, ¿no? Porque habemos de todos los colores, sabores y olores, digo, ¿no? O sea, uno dice, Dios, ¿qué pasa? O sea, ¿qué sucede? ¿Por qué? ¿Dónde se quedaron? ¿Dónde perdieron el rumbo? Sí, entonces, es necesario reconocernos pecadores y que estamos en un camino de conversión. Y esto no es la excusa para que vivamos en el pecado, no, sino es una invitación constante, ¿no? Como decía el apóstol Pablo en una de sus cartas, les exhortamos, les invitamos a la conversión, al arrepentimiento, ¿no? Esa lectura muy bonita al inicio de la Cuaresma. Es el hecho entonces de que estas situaciones escandalosas, estas situaciones incoherentes en la iglesia no niega su santidad. Viene a mi mente en este momento, disculpen si me alargo, al inicio de esto del cónclave, no, un cardenal que estaba en sus situaciones entredichas por esta cuestión, malversación de fondos y todo esto, no, se presenta ahí. O sea, a ver, ¿qué pasa? Algo que yo soy cardenal, pero ¿dónde queda la cuestión ética? ¿No? O sea, vean, puede ser y lo que sea, pero ahí hay una sentencia, o sea, ni siquiera debía haberse asomado, ¿no? O sea, pero esos son llamados de atención a nosotros, ¿no? Claro, después dice, pues bueno, ¿sabe qué? Ya yo me retiro de aquí, no estoy ahí. Bien, ya. Pero, a ver, ¿cómo vamos? Es necesario cuestionarnos nosotros, ¿sí? Para buscar una renovación constante. Incluso, y yo aquí digo, a veces nosotros decimos, a veces con forma despectiva, nuestros hermanos separados, etcétera, pero incluso la misma reforma protestante tuvo su razón de ser, sus motivos, sus causas, y a la larga tuvo su cuestión de, llamemos así, llamar la atención, la forma como la iglesia iba haciendo, ¿no? Por eso nace también la contrarreforma, ¿no? Entonces es importante que el cristiano que vive en pecado, sin conversión, también se cuestione. Sí, puede ser que no escuche a los otros, pero él mismo, ¿no? Que es necesario que no se deje llevar por la oscuridad. Y aquí hago la invitación a tantos que han perdido el rumbo en su vida y que han hecho del mal, del dolor, del generar miedo, del generar zozobra, han hecho su forma de estilo de vida y creen que está bien. Que se pongan a pensar si en verdad está bien para ellos o es el bien para la sociedad. ¿Cómo quieren vivir la vida? O sea, ¿está bien así la vida? Y puede ser que muchos de ellos se declaren creyentes, ¿no? Yo a veces decimos, muchos de ellos, veía, por ejemplo, la otra vez un video que pasaba en las redes de alguien que robaba en la iglesia y se santiguaba mientras robaba, o sea, para simular que es creyente. ¿Será que sea creyente? No sé, sea creyente, pero, vamos a ver, ¿cómo estamos manejando nuestros principios de fe, nuestros principios como personas? Y esto nos va llevando a tener bien claro aquella famosa frase de San Agustín, ¿no? La iglesia es casta y es también prostituta, ¿no? Virgen por la unión con Cristo, pecadora por la infidelidad de sus miembros. Y eso es una imagen muy fuerte, pero expresa muy bien las tensiones entre santidad y pecado. La iglesia no puede negar todos sus grandes problemas que tiene, que tuvo,
que lo sigue teniendo, ¿no? La pedofilia de muchos de sus miembros, el abuso de poder, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay muchas situaciones que no podemos tapar el sol con un dedo y que es necesario que nos replanteemos y que nos demos cuenta que estamos fallando, ¿no? La iglesia debe ser humilde y penitente a la vez, decía el Papa Francisco. Es necesario que reconozcamos las heridas que hemos causado, que reconozcamos que somos generadores de dolor y que también reconozcamos que necesitamos cambiar de actitud. Y eso exige tener una conciencia de que somos una iglesia que busca convertirse, transformarse, no una iglesia que vive en el triunfalismo, no una iglesia en la que aparece, pues nosotros somos los dueños de la santidad, sino una iglesia humilde que evita juzgar, que acoge a todos, decía el Papa Francisco, estamos en una iglesia de campaña, tienda de campaña, que recoge a los heridos, que ayuda a los necesitados. Y es necesario en este proceso de purificación santificarnos, purificarnos y exigirnos a nosotros mismos ese proceso de conversión que debemos ir teniendo cada vez más. Una reforma desde dentro de nosotros mismos. Perfecto, muy interesante. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Rosa, yo soy una alcohólica drogadicta. Yo por consumir fui a parar a la cárcel, perdí la dignidad, andaba bendigando todo eso y yo nada más le digo así como que la ciudadanía que el consumo de alcohol y drogas así les lleva a la cárcel y a la muerte. Amigos, seguimos con ustedes con su programa Diocesano, un pueblo que camina. Nuestro invitado de hoy, Marco Danilo Velástegui Carrasco, es miembro de la docencia, es profesor en la Universidad Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en Ambato. Y estamos tratando el tema La Iglesia es Santa, en su primera parte, desde los numerales 823 a 826. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden vernos en este momento, escucharnos en este momento por Radio Latacunga, luego puede dirigirse al canal de Radio Latacunga en Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Allí tenemos más de 220 videos con enseñanza del catecismo. El último numeral, el 826, dice: la caridad es el alma de la santidad, a la que todos están llamados. Dirige todos los medios de santificación, los informa y los lleva a su fin. Santa Teresa del Niño Jesús dice: comprendí que si la Iglesia tenía un cuerpo compuesto por diferentes miembros, el más necesario, el más noble de todos, no le faltaba. Comprendí que la Iglesia tenía un corazón y que este corazón estaba ardiendo de amor. Comprendí que el amor solo hacía obrar a los miembros de la Iglesia, que si el amor llegara a apagarse, los apóstoles ya no anunciarían el Evangelio, los mártires rehusarían verter su sangre. Comprendí que el amor encerraba todas las vocaciones, que el amor era todo, que abarcaba todos los tiempos y todos los lugares, en una palabra que es eterno. Danilo, por favor, adelante con su explicación y comentarios. Un numeral muy hermoso. Y muy hermosas las palabras de Santa Teresa que nos presenta el texto del catecismo en este numeral como punto de comprensión de este numeral muy, que es cortito, ¿no? Que son 2 líneas, ¿no? La caridad es el alma de la santidad a los que todos están llamados. Dirige a todos los medios de santificación y les informa, es decir, los comunica y los lleva a su fin. Y ahí viene el poema de Santa Teresa, un poema muy hermoso, ¿no? Un poema muy lindo. Y claro, hay que entenderlo desde el mundo del poema, de la poesía. ¿Y qué podemos decir? Ya nos dice muy claro, ¿no? El apóstol Pablo nos decía muy claro y decía esto muy bien en la carta a los Corintios,
en el capítulo 13. Si no tengo amor, no soy nada. Si no tengo amor, no soy nada, ¿no? Todo carisma, toda obra, toda acción, toda virtud que podamos hacer o que hagamos si no tenemos el amor, no sirve de nada. Y claro, usted, Juan, se ha de dar cuenta, ya lleva ya, creo que unos 3 años, 4 años ya en esto, si no es más, en esta actividad. ¿Y por qué sigue adelante? La pregunta, no sé, ¿por qué? Y claro, tal vez mucha gente le cuestionó, ¿y por qué? ¿Para qué gana? ¿Qué saca? ¿Sí? ¿Para qué tanta cosa? Y claro, yo creo que en el fondo está eso de, es que yo amo el Evangelio y por eso lo hago esto, ¿no? O sea, es el amor el que me mueve. Sí, es que no basta cumplir normas. Y aquí viene una cosa muy interesante, eh, que reflexionábamos con la gente este día sábado al hacer la lección. A ese propósito, una pequeña propaganda acá en Ambato, en la catedral hacemos la lección los días sábados, el tercer sábado del mes, en la tarde, ¿no? De 3 a 6 de la tarde hacemos la lección, el tercer sábado del mes. Entonces, justo nos tocaba este evangelio, el evangelio de Juan, que hablaba de un mandamiento nuevo os doy. Y claro, la decía, un mandamiento nuevo os doy. ¿Por qué da Jesús el mandamiento? Sí, hacíamos la reflexión. Y bueno, haciendo la reflexión y comprensión, entonces veíamos que según el texto, Jesús les dice en el versículo anterior, yo voy a quedarme ya poco tiempo con ustedes. Entonces el pensamiento de Jesús, bueno, y yo ya me voy, y estos que les dejo, ¿qué les dejo? O sea, ¿de qué se van a agarrar? Sí, ¿de qué se van a agarrar? Entonces, claro, como no tienen que agarrar, les dejo el mandamiento del amor. Entonces, un mandamiento nuevo os doy, que se amen los unos a los otros. Pero bueno, eso ya de que nos hemos amado los unos a los otros, ya nos amamos, está diciendo el libro de Levítico, el libro de Deuteronomio, etcétera. Pero ahí viene la característica, como yo los he amado. ¿De dónde nace la iglesia? Nace del yo te amo, de esa comunidad amada, que se siente amada. Esa comunidad que se sienta amada es la que va a generar la iglesia. Por eso es muy bonito el texto de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Al mirar cómo se amaban, se unían a ellos. O sea, la gente se une no por el discurso teológico, no se unían por el discurso de que Jesús dijo esto o que Jesús hizo aquello. No, no, no. Se unían por el testimonio del amor que se daban y se tenían entre ellos. Un gran interrogante que surge y que hacíamos ahí. Nuestras iglesias, nuestras comunidades, ¿todavía damos testimonio del amor o qué creemos? ¿Creemos en el amor o creemos en normas? Nos dice muy claro el numeral 826, ¿no? La santidad, o sea, la santidad cristiana está basada en el amor. La caridad es el alma de la santidad. No dice, ojo, no dice, puede ser que a algunos no les guste, no dice la norma, el mandamiento, la regla litúrgica. No dice eso. Eso no da la santidad. Lo que dice la santidad, dice, la caridad es el alma de la santidad. El amor es el alma de la santidad. Y un cristiano puede ser pobre, puede ser obediente, casto, decíamos cualquier cosa, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Incluso yo puedo hablar las lenguas grandes que pueda tener. Yo puedo, dice, conocer los secretos. Yo puedo tener el don de, etcétera, etcétera. Y yo puedo incluso, dice, poner mi cuerpo en las llamas por la fe que tengo. Pero si no tengo amor, no sirve de nada. El amor es el único medio de santidad. Y es algo que hemos descuidado los cristianos. Aquí sí somos antitestimonios. Porque a veces ni entre catequistas del un barrio con el otro barrio nos podemos ver. O catequistas del mismo barrio, ¿no? O sea, del un nivel con el otro nivel. A veces entre grupos, ¿no? Yo soy carismático, ¿no? Yo soy cursillista, yo soy de los lazos marianos, o sea, yo soy, ¿qué es? ¿Dónde está el testimonio del amor? El testimonio, ¿no? La caridad, o sea, aquí el amor, ¿no? La caridad es la palabra latina, de latín, es el amor,
es la emoción, no es una emoción. El amor es un modo de ser, es un modo de actuar, es un modo de decidir, es un modo de vivir. Y a propósito del Papa, que es Agustino, ¿no? San Agustín decía muy claro, ama y haz lo que te dé la gana. Ama, pero ama. Porque cuando amas, puedes hacer todo, claro. Manejas el respeto, manejas el encuentro con el otro, manejas el saber tener en cuenta que hasta aquí yo llego, mi libertad termina en este punto, que no puedo ser grosero, no puedo, como dice el apóstol Pablo en su carta, ¿no? Ama y haz lo que quieras, nos dirá San Agustín, ¿no? Benedicto XVI en su documento hermoso Deus Caritas decía, en el inicio el ser cristiano no hay una decisión ética, sí, o una gran idea, sino el encuentro con una persona con un horizonte, el único horizonte de dar la vida porque ama. Claro, los santos, sí pueden ser santos por sus obras heroicas y todo lo demás, ¿no? Pero lo que le hace santo a la persona no es otra cosa sino el amor que se tiene. Este amor ágape en el griego, ese amor ágape en el cual nos invita y nos propone a no mirar a quién hago, sino mirar y tener presente que al que le hago es a Jesús, ¿no? Aquello que hagas en el más pequeño, a mí me lo haces. Y vuelvo a decir, ¿no? Ese mandamiento es el amor hasta el extremo, ¿sí? Hasta el extremo. ¿Sí? ¿Hasta cuántas veces tengo que perdonar al hermano? Decía Pedro, 70 veces 7. El perdón es fruto del amor, ¿sí? Es fruto del amor. Y es criterio, ante todo, de santidad extrema, si vale decir el término, o mejor dicho, santidad auténtica, el verdadero amor. Ese amor que se expresa en obras concretas, decíamos, ¿sí? Superar la división, superar el rencor, superar la soberbia. Y no es que esto no sea posible. Hay situaciones, hay casos donde las personas se perdonan mutuamente. A veces amigos que circunstancias X los rompió o se rompieron entre ellos, después vuelven otra vez a la amistad. O sea, no es que el ser humano no pueda vivir auténticamente el amor. Se puede vivir auténticamente el amor. Es necesario entonces un asumir estas tareas. Y también un ejemplo cotidiano, ¿no? Podríamos poner ahí un poco así medio tonto. Un joven que va a misa el domingo, pero trata mal a sus compañeros, no es que sea una persona muy católica, que digamos, ¿no? No. Es necesario siempre la bondad, el perdón, la vivencia plena de estos valores propios del Evangelio. Y también ya la Evangelii Gaudium nos va a decir, a nosotros no nos recuerda muy claro esta visión de la iglesia acerca del amor, ¿no? La misericordia, pide también la cercanía, pide también la ternura, que son cosas muy necesarias que debemos tener nosotros, ¿no? Yo recuerdo una persona comentaba, decía, es que yo estuve pasando una situación muy dolorosa, una situación crítica en cuanto al sentido de que necesitaba que alguien me escuche y acudí a la iglesia, pero no me escucharon. No tuve tiempo, no es que esto, no es todo, o sea, pretexto. Bueno, a veces sucede, ¿no? Que se cierra por un lado y se abre otro lado, ¿no? Y podemos decir, pues Dios habla torcido en líneas rectas, podríamos decir, y en cualquier parte está Dios, sí, pero lo que me llama la atención es que ¿qué costaba escuchar a una persona? Es parte del amor, es parte de esta acción que se nos pide de la escucha, ¿no? Y claro, entonces la caridad no pasará, es verdad, no va a pasar la caridad es la única que se mantiene, el amor es el único que se mantiene cuando se lo vive a plenitud. Esa es la forma más perfecta de santidad, es el cumplimiento ante todo de todos los mandamientos y lo importante es que nos demos cuenta de que el amor propuesto por Jesús, puesto como un mandamiento, no es tanto que lo cumplamos porque nos mandó Jesús, sino que lo cumplamos porque esa es la identidad del creyente. Es la identidad del creyente, ¿sabes? Si no quiere amar, vea, búsquese otra iglesia.
Así de sencillo, ¿no? Búsquese otro credo, búsquese otra fe, pero la fe de la iglesia se debe identificar, nos dice el Evangelio muy claro, ¿no? En esto os reconocerán que sois mis discípulos, en que se amen, vuelve a insistir Jesús, que se amen los unos a los otros. Sí, no dice muchas otras cosas que podríamos cuestionar en este momento, pero es importante tener en cuenta que la única identidad del creyente es el amor. Por eso entonces este numeral se centra en ese punto, ¿no? El alma de la santidad es la caridad. Sí, solamente la caridad va a permitir que cuando vivamos la caridad, compartamos la caridad con nosotros y los otros sigan compartiendo la caridad entre ellos y eso permita que la iglesia se una, se unifique, ¿sí? Se mantenga más sólida en ese sentido. Perfecto. Amigos, estamos llegando a la parte final, ya estamos en la parte final de su programa diocesano, Un Pueblo que Camina. Nuestro saludo respetuoso a toda esa audiencia que nos sigue cada sábado a través de Radio Latacunga, a través del canal de Radio Latacunga en Facebook, a través del canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Un saludo muy especial para ellos. Un saludo especial también a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en Ambato, a los laicos organizados en diferentes movimientos, a personas religiosos, religiosas y a todos los involucrados en diferentes servicios de la Iglesia. Muy agradecidos con usted, Danilo, por ese tiempo, por esa predisposición, por habernos explicado y comentado un importante tema del catecismo. No nos queremos despedir sin haber escuchado su mensaje final. Por favor. Pues bueno, yo como un mensaje final quisiera por un lado invitar a que usted, Juan, siga en este programa, siga en los programas, abriendo espacios, porque a la larga siempre habrá alguien que escuche y que se sienta lleno con esta oportunidad de conocer más a nuestra iglesia. Y por otro lado, un saludo muy especial a todos los radioyentes y que vayamos asumiendo en nosotros estas condiciones que hemos reflexionado hoy, ¿no? Primero que somos iglesia santa porque Jesús nos formó, sí, Jesús nos transmite su santidad. Esa santidad se debe expresar en frutos concretos, en la vivencia como nosotros vamos compartiendo con los demás este gran mandamiento del amor. Y es el que seamos frágiles, el que nos equivoquemos, no quiere decir que estemos o que nos alejemos de la iglesia, sino al contrario, que nos unamos más a la iglesia ante las situaciones de debilidad que tengamos para que la comunidad y los miembros de la iglesia o a través de los sacramentos encontremos el camino hacia la salvación y encontremos el camino a vivir plenamente este mandamiento del amor que Jesús nos da y seamos una auténtica comunidad. Este es mi saludo y que Dios les bendiga abundantemente. Perfecto, muchísimas gracias, amigas y amigos. Esta fue una transmisión más de su programa diocesano, Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo invitado y un nuevo tema. Mientras tanto, pues, como dijo Danilo, que Dios nos bendiga y aportarnos bien. Gracias, Danilo. Pasen bien, gracias también.